Zona Cero. Llevamos muchos años escuchando sobre los errores de la NASA, lo que nos esconde la NASA, lo que oculta la NASA, si el hombre llegó a la Luna realmente, sí o no. Pero claro, ¿y en el otro lado? ¿Qué ha ocurrido en el otro lado? ¿Qué ha pasado con la carrera espacial de la antigua Unión Soviética? Anda, que estos también tuvieron lo suyo, y además errores constatados con los años, y mucho más después de la Glasnost, ¿verdad? Después de la transparencia, donde supimos cosas que nos dejaron boquiabiertos. ¿Qué pasó realmente con la perrita Laika? ¿Qué pasó con algunos de los héroes que quedaron por allí flotando? ¿Realmente hizo pipí Yuri Gagarin antes de subir a la nave? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo esta noche. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes con un traje de cosmonauta, ¿eh? Sí. Con CP. Sí. SSS. Lo he puesto en la escafandra. Pero parece un casco. Sí. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Es curioso eso, lo de SSP. Claro, es lo que parece. Claro. Porque las S rusas cirílicas parecen Cs y las R's parecen Ps, pero claro, es SSSR. Eso es. Soyuz Socialist Soviétic Republic. Republic, lo que pasa es que para el común siempre quedaba que el CCC, pero de un curso a distancia, ¿verdad? Que ahora lo venden en las tiendas estas así de materiales y objetos rusos de recuerdos. Por ejemplo, hay una muy en Madrid. Ya tengo la cabeza que me hace gracia. Vende gorros de la Marina, camisetas de paracaidistas, estrellas de héroe de Stalingrado. Es verdad, pero eso, tú vas a San Petersburgo. Es algo increíble. Y bueno, puedes comprarte todo el material de la Segunda Guerra Mundial que quieras. Pero qué naufragio, ¿eh? Sí, Más increíble de la Unión Soviética. Bueno, 70 años, ¿no? 70 años les duró la ilusión esta roja. Bueno, les duró la ilusión a los que no estaban en un campo de Siberia. Eso es. A eso les duró menos. Eso es. De 70 años. Eso es. Pero los soviéticos mantuvieron una pugna constante, sobre todo en los años 50-60, por intentar ser los primeros, o ser vanguardia al menos, en la conquista del espacio. La lucha era por llegar a la Luna, a ver quién era el primero en llegar a la Luna, por ver quién era el primero en enviar una sonda a Marte, por ver quién era el primero en enviar un artilugio a Venus. Y en ese sentido pues no se reparó en gastos ni incluso en bravuconadas, ¿no? Y en vidas humanas. Sí. ¿Los soviéticos fallaron tanto? Fallaron más de lo que nos dijeron. O sea, fallaron, yo creo que era lo lógico, siendo los primeros y cometiendo todos los errores posibles. Pero hasta 1969 pareció una carrera impecable. Claro, ahí está. Es decir, ellos quisieron ser los primeros, y evidentemente lo fueron. El primer hombre que colocaron en el espacio fueron ellos, la primera mujer que colocaron en el espacio fueron ellos, la primera perra y varios perros fueron ellos. Es decir, que ellos fueron los primeros en muchas cosas. Pero esa es la gloria. Esos son los oropeles. Pero ¿qué pasa con la otra parte oscura, la que no nos quisieron contar? Es decir, la otra conquista del espacio, esas mentiras oficiales soviéticas que empañaron un poco pues todas esas supuestas glorias que durante años pues parece que eran totalmente admitidas y consensuadas. Claro, en el momento que se levanta ese telón de acero es cuando empezamos a tener acceso a mucha información que antes estaba vedada. A diferencia de Estados Unidos, que bueno, en parte eran más transparentes, no quiere decir que fuera en todo, porque fíjate la cantidad de conspiraciones que hay alrededor de muchos de sus vuelos, tripulados o no tripulados, pero en el caso de la Unión Soviética sí que había muchísimo más hermetismo. Nos intentaron colocar pues esa especie de aureola, que fueron brillantes en esa carrera espacial. Es verdad, ya digo que fueron los primeros en muchísimas cosas, pero fallaron en otras. Es decir, esa vida con la que esa pérdida de vida, ¿no?, que muchos tuvieron que dar como tributo a esta carrera espacial y que fueron totalmente olvidados, ignorados deliberadamente, pues es lo que da una sensación, ¿no?, de pobreza a esa conquista espacial por no ser tan transparentes, por no ser tan diáfanos, que eso no empañaba para nada, por supuesto, sus éxitos. Lo que pasa, Carlos, es que los soviéticos tenían muy clarísimo que tenían que ser perfectos, ¿verdad? Claro, bueno, primero varias cosas. Primero hay que ser justos con Rusia. No digo con los soviéticos, digo con Rusia. Con Rusia, sí. Porque estoy pensando en Mikhail Tsiolkovsky, que en 1903 fue la primera persona en el mundo que diseñó las órbitas que deberían de tener una nave tripulada o una sonda lanzada por los humanos en el espacio, y al que se le ve incluso los primeros bocetos de diseño de trajes presurizados, aunque era un concepto todavía muy primitivo porque ni siquiera habían volado aún los hermanos Wright. Pero fijaros lo que estoy hablando, es decir, que hablamos de una ciencia muy sofisticada ya en tiempos de los zares, con una minoría muy capacitada, y independientemente de que Rusia haya sido
fuese o sea todavía hoy un desastre de cierto modo, la verdad es que siempre han contado con técnicos de altísima capacidad y con unos científicos de primera. Rusia sigue hoy a cabeza de la carrera espacial en el mundo con los norteamericanos. Eso es evidente. Fíjate que no he dicho con los europeos y japoneses, son con los norteamericanos. Están los chinos y los hindúes, pero vamos. Pero claro, pero fíjate, la India y China está como mucho, como estaban los soviéticos en el año 61. 61. Y la India como estaba en el 57. O sea, fíjate la diferencia aquí todavía de distancia con respecto a norteamericanos y rusos. Lo que pasa es que Rusia tenía un problema. La Unión Soviética era una dictadura feroz, en la cual era preciso, por los engranajes y los mecanismos del Estado, el evitar que se conociera cualquier cosa que sonara la palabra fracaso. Claro. Eso condenó a decenas, pues son decenas de personas, no solo a morir, sino a morir y además a que se tuviera la sensación de que su vida había sido inútil porque ni siquiera se sabía sus nombres o lo que había ocurrido con ellos. Fíjate, Esa es una de verdad, es uno de los desastres de las dictaduras. Hace poco es que las dictaduras convierten a gente que apoya los proyectos nacionales en personas anónimas si fallan. Hasta el asunto de la perrita Laika, ¿verdad? Tan gloriosa Laika, pues resulta que la pobre sufrió, nos hemos enterado hace poco, que sufrió lo indecible, ¿no? Y hace poco, es verdad. Fíjate que a comienzos de octubre de 1957 es cuando los soviéticos colocan el primer satélite artificial en órbita con la Tierra. Y apenas, pues un mes más tarde, colocan a la perrita Laika, ¿no? Tan entrañable, en fin, que fue como muy cariñosa, muy pronto la tomaron como mascota, pues gran parte del mundo, incluso a las perritas las llamaban así laicas desde ese momento, y bueno, nos quisieron dar a conocer, ¿no?, aquella gran pureza, aquella hazaña espacial de la perrita Laika, diciendo que era el primer ser vivo reconocido que estuvo en el espacio, y efectivamente, ¿no? Pero también se nos hizo creer, según la propaganda rusa, que este animal estuvo en órbita varios días antes de fallecer, entonces bueno, pues que murió como un héroe, pero que le permitió a la perra pues ver el planeta azul desde el espacio, y bueno, pues casi como una muerte romántica. Hoy sabemos, como tú bien decías, Juan Antonio, que todo fueron bonitas palabras, bonitos deseos, porque en realidad la perrita Laika falleció apenas 4 horas después del lanzamiento. Además debió fallecer con unos dolores terribles, ¿no? Con un calor insoportable, ataques de ansiedad, posiblemente con un ritmo cardíaco muy elevado, es decir, una muerte tremebunda. Bueno, pues esto es algo que nos hemos enterado no hace demasiado tiempo, que no quita mérito, por supuesto, a la perrita Laika, pero sí quita mérito a esa propaganda soviética que no querían que este tipo de muertes tan rápidas, ¿no?, pues empañara ese éxito soviético. Pero claro, el caso de la perrita Laika no fue el único, fue el más conocido. En la segunda mitad del año 1960 se producen por parte soviética nuevos intentos, en fin, quieren hacer nuevos experimentos con seres vivos en el espacio y por lo tanto, cómo no, se generan nuevos mártires en este progreso de la ciencia. Y ahí está el caso de la cápsula Coral, por ejemplo, que fue lanzado el Sputnik 5, y ahí pues envían a 2 nuevos perros llamados Strelka y Belka, quienes perecen pues nada más comenzar la nueva experiencia espacial, o sea que mueren también un poco casi al instante, de forma súbita, igual que le pasa a la perrita Laika. En el Sputnik 6 ocurre lo mismo, puede haber fallos, pero fallos clamorosos, y otros perros llamados Muska y Sikolka pues también mueren asfixiados y presas de un pánico en órbita con nuestro planeta. Mira, estamos conectando con el Sputnik, sí, con los restos del Sputnik. No, lo que sí que es cierto es que, aunque fracasos y problemas hubo tanto en el proyecto norteamericano como en el proyecto ruso, y al principio los rusos fueron claramente mucho más innovadores y además sobre todo arriesgaban mucho más, lo que es cierto es que arriesgaban bajo la condición de que nadie se enterara si el proyecto fracasaba. Es curioso porque, por ejemplo, es bien conocido que la primera persona que salió al espacio, Yuri Gagarin, se mató el 27 de marzo del 68. Era un héroe nacional de la Unión Soviética y, por lo tanto, era imposible ocultar su muerte. Formalmente la propaganda, porque era eso, la propaganda oficial soviética dijo que había muerto en un vuelo de prueba de un prototipo militar secreto. En realidad, hoy se sabe que en realidad no parece que estuviera probando exactamente un tipo de avión, sino que, aunque lo afirma, tardamos todavía bastante en conocer exactamente qué es lo que ocurrió. Hay varias pistas. Por ejemplo, el hecho de que hubiera lanzamientos corroborados de 2 sondas, 2 naves pequeñas, la Zone 5 y la Zone 6, en septiembre y noviembre de 68, que regresaron a la Tierra aparentemente bien, sin daños, pues por ejemplo ha permitido a algunos investigadores norteamericanos e ingleses afirmar que en realidad Yuri Gagarin estaba probando el primer prototipo del mundo de avión lanzadera espacial. Bueno, es muy posible.
ese tipo de pruebas que ellos hacían por delante incluso de lo que se estaba siquiera esbozando como proyecto, hacía que ponía en un riesgo terrible a un montón de grandes pilotos de la Unión Soviética, muchos de los cuales, aunque se sabe que han muerto, aunque se cree que murieron en pruebas espaciales, siguen siendo oficialmente no reconocidos por el actual gobierno ruso como fallecidos en accidentes de pruebas espaciales. Estoy pensando en militares como Chibotin, Rubrov, Bekonev, Pisev. Es que el nombre es que es interminable. O sea, es imposible saber cuántos. Claro, porque una cosa es lo que estamos contando de los datos oficiales, que se han sabido después del hundimiento del muro, a base de recopilar datos reales, básicamente por las familias y por gente interesada en conocer la verdad de programas espaciales que fracasaron, sino que además hay decenas, como los 5 nombres que he nombrado, de gente que se supone o se cree casi con seguridad que murieron en accidentes de prototipos de naves espaciales soviéticas, de los cuales, sin embargo, oficialmente sigue sin reconocerse que murieron, bueno, pues para conseguir que la Unión Soviética fuera lo que ha sido y lo que es hoy Rusia en el espacio, es decir, la nación puntera en el mundo. Hoy se saben ya más datos. Recuerdo que no hace demasiado se publicó un artículo, 2 buenos periodistas, José Manuel García Bautista y Guillermo León, donde hablaban precisamente de estas mentiras oficiales soviéticas, y ellos elaboraban una lista no amplia, no exhaustiva, pero sí suficiente para darnos cuenta de la cantidad de muertos no reconocidos hasta hace muy poco. El caso, por ejemplo, de Alexis Dedovsky, que murió en 1957 cuando explotó su nave a 200 millas de la Tierra, o en 1958 cuando Chiborin moría asfixiado, ¿no? Con el canal de su radio abierto. Entonces, bueno, la agonía incluso se retransmitió en directo. No comentaron nada de eso, por supuesto, al resto del mundo. El cosmonauta Nikod, que murió reventado dentro de la cápsula Vostok. Bueno, todo el proyecto Vostok que se desarrolla entre 1961 y 1963, pues es verdad que hubo muchas de estas muertes, pero todo queda un poco con la gloria de Yuri Gagarin, que fue el que a bordo de la Vostok primera, pues hizo ese pequeño paseo, ¿no? Ese primer hombre que colocan en órbita, no el paseo, porque el paseo después es con Alexis Leonov, que ahora hablaremos de él y de todas las mentiras que hay alrededor de Leonov. Pero en el caso de Vostok, pues es verdad que todo queda engrandecido por Yuri Gagarin, y sin embargo, esto que estamos contando, que forma también parte de ese proyecto Vostok, no se cuentan todos estos muertos, Konev, Graser, Grasur, etcétera, que nunca más se volvieron a saber hasta hace muy poco que se levantó ese telón de acero. Pero como bien sabéis, después del proyecto Vostok, continúa otro programa mucho más sofisticado a partir del año 1963, que dura hasta el 67, que es el programa Voskhod. El programa Voskhod ya tenía como misión concreta la posibilidad de poner en órbita y bajo una misma nave pues a más de un cosmonauta, antes siempre iban cosmonautas individuales, así como el reto de acometer, pues eso, los primeros paseos espaciales. Y ahí es donde entra ese otro gran personaje. No hemos hablado de Valentina Tereskova, que formaría parte de ese proyecto Vostok. En principio no ocurrió nada normal, aparte de lo que nos dijo la propaganda soviética, pero sí ocurrió en este proyecto Voskhod, el siguiente, ¿no? Todo ese paseo espacial que supuestamente hizo Alexis Leonov junto con Pavel Pelayev. Pelayev es el que llevaba la cápsula y Leonov es el que supuestamente hizo ese paseo espacial. Bueno, hoy se sabe que todo aquello fue una patraña, toda una pantomima. La NASA tiene asumidas pues más de 20 muertes. Pero es que en Estados Unidos era imposible ocultar. Claro. Y de hecho por eso Estados Unidos tenía la tendencia a convertir en héroes a los que fallecían en un accidente, independientemente luego de las responsabilidades que se buscaran. Luego hay un problema dramático. Luego es que tuvimos los dos transbordadores, ¿verdad? Los dos accidentes en directo. Fíjate que tú sabes que actualmente considera mucha gente en los Estados Unidos que el hecho de que el transbordador no tenía que haber sido el objetivo final pero bueno, fue una necesidad de tipo más bien político y militar que otra cosa. Sí. Pero bueno, desvió por encima manera el camino de la NASA, el camino correcto hacia otra cosa, que es lo que tenemos hoy en día, que no sabemos realmente hacia dónde vamos muy claramente. En el caso ruso el problema venía por otra vía, venía principalmente porque, como todos los engranajes sostenidos por una estructura dictatorial, no pueden fracasar en ningún punto porque alguien tiene que asumir la responsabilidad. Decía un colaborador de esta casa, por la mañana, un argentino que es economista, que se llama Carlos Brown, que es magnífico, una frase que me encantó. Dice que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Bueno, pues es perfecto. Entonces, en el engranaje soviético, este era el ejemplo perfecto. Por ejemplo, cuando se hace el proyecto Skylab, sabéis que Skylab como proyecto realmente fracasó, la primera estación espacial. La primera realmente fue la Salyut. Bueno, pues en el caso de Salyut se aprecia perfectamente dónde está el gran problema de una nación que tiene que funcionar de esa manera. Cuando es lanzada el 19 de abril de 71 una misión, la Soyuz 11, es lanzada también al mismo tiempo, el 6 de junio, poco después, para poder enviar una tripulación. Bueno, pues el hecho es que hubo un descontrol, un problema en el interior de la nave, se fue mal la presión y Yuri Dobrovsky, Víctor Platsayev y Vladislav Voskov mueren en un accidente mortal.
Razón del accidente mortal, no llevaban trajes espaciales. Es decir, bueno, ¿cómo no llevaban trajes presurizados? Pues para ahorrar. Para ahorrar. Entonces, este es el gran problema y el gran drama a la larga de la Unión Soviética. Es lo que le convierte a la postre en una nación secundaria. Es decir, la economía ya no aguantaba la capacidad de competencia contra los Estados Unidos. Estoy hablando de los años 70. Esto se fue agravando progresivamente porque estas 3 víctimas, por ejemplo, que no fueron en su momento, no hubo explicación alguna al motivo por el cual habían muerto, se ha habido después, que es que por simplemente no había espacio en la nave, porque había problemas de carga, entonces decidieron mandarlos sin trajes presurizados, que es lo que les condujo a la muerte. Pero es que exactamente igual ocurrió con la Salyut 1, porque claro, no tenía ningún sentido y la abandonaron 175 días después de su puesta en órbita, después de un esfuerzo económico, ingeniería y de técnica y material inmenso. Bueno, claro, obviamente la Unión Soviética no se podía permitir fracasos de ese tipo de manera constante, y eso hizo y convirtió el problema soviético en el último gran problema. Por ejemplo, después del año 75, cuando a la Soyuz 18A tuvo un terrible fallo de cohete y 2 astronautas, Makarov y Lazarev, se salvaron, pero pura y simplemente de milagro, empezaron a darse cuenta que o invertían dinero en serio para establecer protocolos y sistemas de control como los norteamericanos, que aún así se ha demostrado claramente que fallan también, y por lo mismo, porque el dinero que exige una misión espacial es inmenso, o reducían la escala de los proyectos a lo que están haciendo ahora mismo con los aviones de caza, con el MiG-31 y con todas estas cosas, que es básicamente hacer un prototipo muy avanzado, probarlo, un proyecto estrella. Exacto, probarlo, y luego no lo desarrollan porque no tienen dinero para hacer uno más. Que es el caso que luego comentaré al final del Buran, que es un caso para mí fascinante por estar directamente vinculado a toda la fenomenología OVNI, en el sentido de que los Buran, que se demostró que existían de verdad durante un tiempo, fueron considerados, se atribuía a ovnis clásicos, cuando en realidad era un proyecto secreto de la Unión Soviética que descubrió la Fuerza Real Australiana en el año 83, y de la que luego hablaré un poco. Aquí tenemos la carrera espacial soviética, iniciada de forma triunfal con el Sputnik en 1957 y casi concluida con la caída de la Mir. Sería más o menos ese el asunto, porque un resumen muy bueno. Después de la Mir ya, aparte de llevar alguna ¿Son las naves de carga? Sí. Son las naves de carga de la estación espacial. Nave de carga y Baikonur como estación alquilada, ¿no? Sí, efectivamente, exacto. Baikonur para entrenar a astronautas de los lugares más pintorescos. ¿Usted que es brasileño y que lanza un hombre al espacio? Venga, sí. Unos dólares y yo se lo mando. Pues, sí. Baikonur se ha convertido en eso, y toda la ciudad de las estrellas y todo el proyecto soviético se ha convertido en una especie de centro de millonarios americanos o australianos o de donde sea que quieren ir al espacio y se entrenan allí, o de países, como dicen ahora, emergentes, que quieren colocar un astronauta en órbita, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pagan a los rusos para que se lo pongan, que es como tener una especie de autobús, que es lo que tienen un autobús como los de la MT de Madrid, que te manda a la estación espacial y te devuelve a la Tierra. Sí, porque tampoco han hecho las autoridades rusas actuales ningún alarde, ni siquiera se han esforzado en decir, pero pues también iremos a la Luna. Es que no pueden hacerlo, por eso tiene razón. Primero, tienen dinero para abordar el problema, y segundo, después del proyecto Buran, que era el proyecto de transbordador espacial ruso, que quedó en nada, porque demostraron que hizo un vuelo de pruebas el 14 de noviembre del 88 y se demostró, y funcionó bien, que era una alternativa incluso mucho mejor que las naves de la serie americana tipo Columbia y demás, y que en realidad hubiera podido resultar operativo. Pues bueno, llegaron a la conclusión de que no tenían primero ni dinero para hacerlo. Además, la Unión Soviética se hundió un año después, o dos, de que el Buran hiciera su primer vuelo de prueba. Y segundo, que no tenían un objetivo, no había un proyecto claro. No había un proyecto nacional como el que les impulsaba en la Guerra Fría para ir a algún sitio y con qué objetivo. Es decir, no lo tenían claro. Por eso probablemente Rusia ha descubierto el turismo espacial. Sí. Porque Rusia es la que se ha dado cuenta que hay dinero en el turismo espacial. Y por eso están explotando de esta manera tan ingeniosa. Lo único que hay que pedirles ya a los rusos es que mantengan bien esos misiles que tienen, que les pongan 3 en 1, que no vaya a ser que se escape en un momento. Bueno, luego contaremos un poco el intento ruso de los cohetes nucleares, que fue algo sorprendente. Bueno, pero un poquito de escándalo Leonov, Jesús. Sí, bueno, la verdad es que es el más conocido, pero también un poco el más investigado, el que más datos tenemos. Y esto se debe en gran parte a un escritor estadounidense, Joyce Malan, quien fue el que alertó de este fraude, ¿no?, de este supuesto primer paseo espacial ruso, y que tanta algarabía generó. Entonces, bueno, pues él recopiló todo el material obtenido por la ciencia rusa, sometió todo a un exhaustivo estudio, ayudado por 36 expertos en el tema, y empezó pues a encontrar distintas anomalías en este paseo espacial, ¿no?, este paseo espacial que duró unos 12 minutos. Entonces, claro, las primeras sospechas pues empiezan a ver un poco en el metraje, en las fotografías del paseo espacial, esa pésima calidad, en fin, como había una intención real, ¿no?, de disimular errores ópticos cometidos durante la grabación. Estas son un poco las primeras anomalías que empieza a apreciar Joyce Malan,
que continúan pues con otras anomalías detectadas, como la existencia, por ejemplo, de turbulencias en las imágenes, en lo que no tenía ninguna explicación racional, o que la misma emisión de ese supuesto paseo espacial, pues bueno, se demostraba que no fue en directo, sino que fue en diferido, a pesar de que la propaganda rusa estaba diciendo que se estaba retransmitiendo esas imágenes en directo. Entonces empezaron a darse ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, pues te digo exactamente, porque tengo aquí además la fecha, el 12 de octubre, el 18 de marzo de 1965, con la Voskhod 2. Se empezaba, el proyecto de la Voskhod, como te comentaba, había empezado en 1963, y justo este 18 de marzo del 65, 2 años después, es cuando dan pues este espaldarazo, esta traca un poco final, con el primer paseo espacial de la astronáutica a base, pues a bordo, ¿no?, de la cápsula en la que se encontraba Leonov y Pavel Belayev, que era el que la tripulaba en ese momento. O sea, que ese 12 de marzo de 1965, con la Voskhod 2, marca uno de esos hitos, supuestamente, ¿no?, hasta que uno se empieza a dar cuenta de estas anomalías, de estas contradicciones. Bueno, en resumidas cuentas, resultado final, porque bueno, hay todo es un informe de muchísimas páginas, ¿no?, que establece Joyce Malan, donde parece que no deja ningún resquicio a la duda de que todo ese paseo fue un fraude, porque las anomalías eran exageradas, ¿no? Ya digo que incluso en el casco de Leonov no era el mismo que aparecía en televisión, en fin, la visera era rectangular, cambiaba de una filmación a otra, en fin, según las imágenes que daban, había incluso contradicciones. Se sabe que se filmó mucho también en película infrarroja, teniendo al cosmonauta sujeto por alambres. Todas estas cosas se empezó a detectar. O sea, unas cosas bueno, el resultado final es que... Era como un Looney. Sí, una cosa increíble, ¿no? Bueno, una engañiza terrorífica, ¿no? Al final, Alexis Leonov jamás paseó por el espacio, todo fue grabado en un tanque de agua habilitado para tal efecto, de ahí las anomalías en el casco. Y esa que se vieran los alambres, como en la película. Una cosa increíble, ¿no? Y la película había sido montada, pues eso, con efectos especiales, chapuceros, por supuesto, para simular pues todo esto que era de una envergadura. Dijo como en la película Latino América, ten cuidado que se me enredan los hilos. Algo así, la marioneta. Que luego, sin embargo, fíjate, nos fijamos en si el hombre llegó a la Luna, ¿no?, el famoso paseo norteamericano, y sin embargo este tipo de cosas que todavía eran mucho más clamorosas, porque estaban dando, pues eso, un paso importante, un hito dentro de la astronáutica, un hito dentro de los cosmonautas soviéticos. Bueno, pues esto quedó de tapadillo y ahora es cuando se ha destapado, que bueno, era una chapuza tremenda. Lo que pasa es que no teníamos las pruebas, los datos, y mira tú por dónde tiene que ser al final un investigador y un periodista estadounidense el que saca todo a relucir, pero bueno, consensuado con distintos expertos, muchos de ellos rusos. Bueno, pues todos estos asuntos inquietaron muchísimo a Estados Unidos en los años 60. El propio Kennedy dijo que el objetivo prioritario era llegar a la Luna antes que los soviéticos, porque pensaban que realmente iban a llegar antes los rusos. O sea, quería una cosa simplemente para acabar, y es que hay que recordar que la Unión Soviética incluso llegó a hacer un experimento en los años 60 de motores nucleares, dirigido por el mariscal Nedelin, que en aquel entonces era el jefe de la división de fuerzas de proyectiles dirigidos de la Unión Soviética, y que acabó con 300 muertos. 300 muertos. 300 muertos porque el cohete hizo explosión con toda su carga radioactiva desparramándola por allí. Bueno, un desastre espantoso. La pregunta después de esto es, ¿realmente algo llegó a funcionar en la Sí, pero ¿sabéis cómo dijo a los periódicos Pravda cuando no se podía ocultar la muerte del mariscal Nedelin? Sí. Es decir, porque estaba allí con todos los demás, acabó con todas las autoridades que había viendo. Estaban ahí los 300 chicharros. Sí, no, entonces dijo simplemente que había muerto heroicamente en acto de servicio. Eso sí. Durante un ensayo aeronáutico. Y el resto los fueron matando poco a poco. Sí. Es decir, fueron muriendo casualmente y teniendo accidentes, y de esa manera hasta que llegaban a los 300 para poder justificar la barbaridad que había ocurrido. Bueno, pues la carrera espacial en la Unión Soviética, que no fue tan brillante como habéis podido escuchar esta noche en voz de Jesús Callejo y Carlos Canales. Bueno, pues para ti, Carlos, te he traído una réplica exacta del Sputnik. Joder, qué bola. Es una bola. Una bola con pinchos. Pues claro, es que después de ver esto, ¿funcionará eso o no? ¡Uy, va! Pues... sí, para ti, Jesús, toma, este es un misil Pershing. Ah, creí que ibas a dar la mía.